Listo, buenos días. ¿Cómo están? Pero muchas gracias. Bueno, entonces me presento. Soy para Lucía Sierra, abogada coordinadora del Comité de Asuntos Estudiantiles de pregrado y de posgrado del Consejo Académico. Y Juliana, también. Buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Galeano, abogada asistente del Comité de Asuntos Estudiantiles. Pues hoy nos invitaron hoy para una capa, dice, reinducción para profesores de la facultad con respecto a temas que tienen pues la competencia como tal los docentes. No lo vamos a mirar todo, sino en esas situaciones académicas que generan también que los docentes tengan una injerencia o una competencia, ¿cierto?, en esas situaciones que tienen los estudiantes. Entonces, los temas más importantes que nosotros miramos en ese momento en el reglamento para que los profes conozcan, si tienen dudas también revisamos, para que se generen pues, las garantías a los estudiantes, se les realicen los debidos procesos, los trámites, y también, obviamente, pues, para que los docentes también sepan cuándo entra su competencia y cómo deben también asumir esas situaciones. Entonces, sabemos que este reglamento es un acuerdo superior, muy viejito, del 81, ha tenido pues situaciones complementarias, modificaciones, pero es el que tenemos vigente en este momento. Profe, si de pronto me escuchan, me van comentando, listo, que yo estoy aquí cerquita. Ah, lo podemos mover. Para yo mirar, porque yo las tengo acá también. Listo, entonces los puntos que también nos preguntaba la profe Carolina, la que nos invitó, que los puntos como más importantes eran sobre las asistencias a clase, las evaluaciones, los porcentajes de evaluaciones, las cancelaciones, las situaciones pues, de evaluación de supletorios, habilitaciones, exámenes como tal, porcentajes de evaluación. Y ella me pone para acá también un punto muy importante que dicen jurados en exámenes orales, ¿cierto? Como para que miremos como esas figuras. Entonces vamos a empezar mirando lo que son la asistencia a cursos que plantea reglamentos, ¿cierto? Entonces acá dice, en el reglamento, eso está estipulado en los artículos 77 y 78. Se habla sobre los ojos de asistencia, cursos, que obliga la asistencia a los cursos prácticos, o cursos que son importantes de los estudios de aquellos que deben a los cursos teóricos, no de la asistencia. Obviamente cuando los estudiantes pero cuando los estudiantes se entiende que si no vamos a clase, eso es normal, ¿cierto? Y eso también incluso se les aclara allá a los estudiantes en estas instituciones que deben tener en cuenta que los prácticos sí obliga siempre la asistencia, porque se requiere la practicidad del tema y de la evaluación. Y los teóricos no obligan asistencia, porque es un asterisco ahí que los consejos de facultades por el instituto reglamentarán las asistencias necesarias. Entonces, ¿qué es importante? Que los docentes en sus primeras clases, incluso su familia estipula el reglamento, presenten el cronograma, presenten el programa del curso, les indiquen, en este curso se obliga asistencia o no obliga asistencia. Si obliga asistencia, ¿y cuál es el técnico a las actividades? Que no han consultado. Pero entonces yo asisto al 80% mínimo, como dice el reglamento, y hay docentes que también no pueden estar. Ya ganaron la materia, porque ellos asistieron el 80, pero si no asistieron al 20, que era por el 20%, si no hizo nada, la nota se entera. Hay que tabular el los docentes y los estudiantes tienen ese concepto como que, si yo asisto al 80, ya gané nada. Obviamente que tiene una nota sobre 5, pues, se toma con un 0, pues ya hay que cuánto queda. Pero se asistió al 80 y la lleva reprobada. Ya, pues, va siendo reprobada. No obstante, obliga a la presentación tener cuenta entregar actividades evaluativas, hacer acciones, trabajos escritos, hay que entregar. Y prestar especial atención a la cancelación por parte del sistema del artículo 71. Entonces, el artículo 71 indica cuál es el porcentaje
Un momento. Sí. Sí, 71. Nosotros, nuestro plan de estudio tenemos también tienen una denominación de ser teórico-prácticos. Allí entonces aplicamos ese 80% Sí. también de asistencia mínima a las actividades totales del Inclu curso. incluso vamos a mirar cuándo es una inasistencia y por qué se pierde por inasistencia el porcentaje. Entonces, para recibir los participantes de la universidad reservada, este es, creo que es el. Ese es el. No, el 71 es de la inasistencia, la asistente, la asistencia es del 80 y algo. A veces entonces, cuando se pierde un curso por falta de asistencia, es el artículo 78. Cuando la falta de asistencia registrada supere el 20%, pues no se divide entre si son teóricas, si son, porque si el curso obliga a la asistencia, pues es general. 20% de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará cancelado por faltas, lo que para efectos del promedio de crédito equivaldrá a una calificación de 0. Y los cursos cancelados por faltas no serán habilitados. Es decir, ellos faltan ese 20% obligatorios, el resultado del curso es que el docente tiene la obligación de reportar, así no se haya cerrado el calendario, enseguida esa falta con 0. Son las actividades formativas. Por ejemplo, si tenemos un curso teórico en el que no hay obligatoriedad de asistencia, pero los estudiantes faltan todas las actividades evaluativas y eso compone, por ejemplo, ese 20% de la asistencia a cursos. Profe, usted me está diciendo que el curso no obliga a asistencia, ¿cierto? Pero las actividades evaluativas sí obligan a la asistencia. Si no asisto, ese porcentaje de esa evaluación, digamos, es el 10%. Yo le reporto que no asistió, si no tiene una situación, una excusa de fuerza mayor, enfermedad o una calamidad, yo le reporto un 0 en ese 10%, ¿cierto? Porque no sería por asistencia, sino porque no hizo la evaluación. Nosotros en MANES tenemos una pestaña cuando entramos a cursos a cargo que aparece como reportar inasistencia. Es que todo sería para los cursos que son prácticos y que obliguen la asistencia. Por eso es lo que yo le es muy importante que el docente tenga eso en cuenta y que lo presente también a los estudiantes, porque nos llegó un caso que la chica decía, a mí nunca le reportaron por 0 la inasistencia, y ella decía, a mí nunca me notificaron que el curso era asistencia obligatoria. Sin embargo, o sea, listo, el profesor no presentó el programa, una situación ahí de reglamento. Sin embargo, el programa se lo envió por correo y el programa, en lo que estaba establecido en el plan de estudios, decía que obligaba asistencia. Entonces, por ahí le argumentamos, porque y le decíamos que los estudiantes también deben leer los cronogramas, deben revisar el programa del plan de estudios, porque eso es público, incluso eso uno lo revisa. Pero sí también se les hace la importancia a los docentes que presenten, porque el reglamento incluso lo indica. El profesor en la primera clase deberá presentar el cronograma del curso, los porcentajes de evaluación, ¿cierto? Y los acuerdos a que se lleguen con los estudiantes, porque los docentes también en su libertad de cátedra pueden decir, bueno, yo les propongo este porcentaje, ustedes también, ¿cierto? Ya eso es cada profesor. El artículo 71, ahora es muy importante, dice, por ningún motivo
la universidad puede recibir asistentes, pues puede asistentes a clases. Entonces, está Hola, para, sí. discúlpeme ahí, sí tengo una pregunta ahí antes de pasar a lo de los asistentes, por favor. Sí, profe. Y no veo aquí la manito para levantarla, me disculpan que haya interrumpido. Lo que pasa es que tengo ahí varias inquietudes en lo de la asistencia. A ver si de pronto me pueden aclarar. Uno, en la facultad hay unos cursos que se califican como teórico-prácticos y se toman como prácticos. ¿Eso es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Qué implica calificar un curso como teórico-práctico? ¿Sí? Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud, me devuelvo a lo de la asistencia obligatoria, pero a las actividades, ¿sí? Entonces, la inquietud que a mí me surge en la interpretación de esa norma es, está claro que cuando el curso se califica como práctico, se puede perder por inasistencia, pero ese 20% es en relación a la temporalidad de todo el semestre o a lo que se califica efectivamente como práctico dentro del curso práctico, porque pues es difícil concebir un curso que durante todo el semestre hagan práctica, por lo menos, por ejemplo, en la experiencia nuestra en la Facultad de Derecho, es difícil encontrar un curso donde todo un semestre hagan práctica. Normalmente se vinculan actividades teóricas y prácticas. Entonces, quisiera que eventualmente me aclararan muy bien cómo se contabiliza el tema de la inasistencia, porque el reglamento dice es la inasistencia a las actividades, no cuando el curso se califica, pues es así a rajatabla como práctico. Es eso, gracias. Sí, profe. Bueno, la primera pregunta, cuando se denomina teórico práctico, pues que si eso sí está bien denominarlo así, pues ya tendríamos que mirar el diseño del plan de estudio, ¿cierto? Porque ya esa competencia la tiene delegada el Consejo de Facultad a través del Consejo Académico. No me iría así como mucho como, yo estudié Derecho acá y los únicos cursos que yo tenía prácticos eran los consultorios, los demás todos eran teóricos. Y ya en la revisión, pues lo que sí es conveniente llamarlo teórico-prácticos, como le digo, ya hay que mirar el diseño del programa dentro del plan de estudios, porque el consejo lo diseñó como un curso teórico-práctico. Me imagino que necesita pues la teoría para aplicarla dentro de esa actividad práctica, ¿cierto? Yo siempre lo llevo más que todo a esos cursos que cuando damos esos ejemplos y cuando estudiamos estas situaciones con los estudiantes los llevamos a los laboratorios. Incluso esos laboratorios de esas facultades que son exactas, ingenierías, CIFAL, ellos primero tienen diseñado el plan de estudios, primero la teoría. Entonces ven la teoría en una sola materia y el práctico lo ven en los laboratorios. Incluso ellos son correquisitos. Es decir, lo tienen que matricular de manera simultánea. Porque entonces, si yo necesito la teoría para la práctica, tengo que primero asumir esa teoría para después aplicarla dentro de ese laboratorio. Y las facultades amarran esos dos cursos para que no se puedan cancelar. Si yo gano pues obviamente si se gana la teoría se puede perder la práctica, pero no se podrían cancelar porque yo los necesito tener agarraditos. Acá en pregrado, acá en Derecho, lo que me imagino es que ven, no sé, una materia, un consultorio, si de pronto es un híbrido, diría yo, me corrige, no sé, un consultorio de familia, pero antes están viendo unas clases que son las teorías y después realizarían el consultorio, creo yo que es así. No. El profe Oscar, si No. esa pregunta es por los cursos de profundización que tenemos en el eje que se llama profundización y que todos son cursos que no estoy mal por todos, pero están Sí. teórico-prácticos. Sí. Entonces, allí es donde siempre hemos tenido la inquietud, entonces, ¿cómo reportamos esa asistencia? ¿Cuánto va a pesar? Si, el porcentaje realmente, si vamos al 80%, pero del total del curso, o cómo lo vamos a establecer, porque se combina lo teórico con lo práctico, y puede ser en una misma sesión de clase donde aparecen esos dos aspectos. Miremos otra vez del artículo. Dice, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20% de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias.
El docente encargado del curso reportará cancelado por faltas, lo que para efectos del promedio que dice que valdrá una calificación de 0. Los cursos cancelados por falta no serán habilitados. Ahí dice, las faltas de asistencia se registran en estas que sean definidas como obligatorias. Entonces yo ahí sí me voy, es por lo que miramos ahorita. En la regla general es que los teóricos no obligan asistencia, salvo que el consejo de facultad diga, pues, si tienen. Se dice también en la explicación, los prácticos sí obligan asistencia, ¿cierto? Yo que diría en ese momento con la pregunta del profe. Si es un curso teórico práctico, mirando primero, yo que revisaría el programa del curso y el programa de manera general, que el curso genera obligatoria asistencia a todo. Yo le el porcentaje del 20% sería sobre sobre el avance de todas las actividades, ¿sabes? General del curso. O sea, si así yo falto una clase teórica, ya me suma ahí el 20%, que yo estoy faltando a la asistencia de la clase, que el curso es obligatorio de manera general. Si ya hay una especificidad que diga, solamente obliga a esas actividades prácticas, yo solamente, si no asiste a esas prácticas, si son tres ya revisaríamos el porcentaje y ahí se aplicaría ese porcentaje del 20%. Ese sería el análisis que yo haría en eso. Pues de acuerdo a la presentación y al reglamento y a lo que nos indica en ese momento, que sería las obligatorias de asistencia. No sé, pero ¿qué piensa? Sí, no, es como muy bien lo señaló la profe Sandra, nosotros hemos tenido permanentemente esa inquietud, porque como se vinculan clases teóricas y actividades prácticas, a partir de la norma, uno tiende a pensar que es la inasistencia a las actividades que están catalogadas como prácticas de asistencia obligatoria, porque en la parte teórica uno diría que se asimilan más a los cursos teóricos. Entonces, por eso es que ha surgido la duda. Incluso, miren que los cursos del departamento de prácticas, a pesar de que principalmente son prácticas, también tienen una serie de actividades teóricas introductorias. Entonces, pero allá es al revés, más práctica que teoría. Y en profundización es más teoría que práctica. Entonces, la inquietud es por ese lado, pero creo que tú señalas una pista pues ya de diseñar en el programa como tal o señalar específicamente en el programa qué sería lo obligatorio y lo no obligatorio para efectos de determinar ahí la inasistencia. Muchas gracias. Dale, profe. Bueno, entonces, en la presentación de la asistencia tenemos también muy importante señalar el artículo 71 que habla sobre los asistentes a las clases en la universidad. Entonces, el artículo 71 indica: para recibir clases o participar en actividades reservadas a alumnos, estudiantes o alumnos o estudiantes especiales. Nunca he revisado y preguntado qué son estudiantes especiales. Serán de transferencia. Eso es lo que me decían jurídica. Debemos revisar también porque hay, como es tan viejito y lo de la transferencia después, posterior, pues. Eso. Autorizado por el decano, director, es preciso matricularse o registrarse en el respectivo curso según las normas vigentes en cada caso. Por ningún motivo la universidad se acepta asistencia. Muchos docentes me han dicho, yo le acepto la asistencia porque es que sí está matriculado, o sea, está matriculado en otros cursos. Yo le decía, profe, pero es que no, o sea, no está registrado debidamente en ese curso. Y la universidad no habla por una matrícula en general, sino para recibir clases en ese respectivo curso. Se han presentado muchas situaciones, incluso el comité ha hecho llamados de atención a varias unidades académicas con esa figura, eso se vuelve ya sistemático, y eso genera situaciones, incluso conceptos con la jurídica, eso puede generar situaciones antijurídicas. Se preocupa mucho, obviamente aplica para todos los programas, pero se preocupa mucho cuando son, por ejemplo, los programas de salud, incluso también los practicantes que no están matriculados, que salen de la universidad
que van y presentan, están prestando servicios a nombre de la universidad, pero que no tienen una debida matrícula. Ah, que sí la tienen en otros programas, ¿sí? Y tienen el derecho de recibir esas actividades y de prestar el servicio, pero en esa materia no está debidamente matriculada. Entonces, es un llamado también muy importante que se hace incluso desde el comité, incluso también en el comité de vicedecanos, para que los vicedecanos le informen a los docentes, que revisen la lista, ¿cierto? También, ¿por qué? Porque eso genera que el estudiante, pues, el estudiante asiste toda la clase, el docente nunca revisó la lista, o la revisó, o le dijo, ah, sí, ya estoy en proceso de matrícula, al final nunca se matriculó, generó notas, y en el momento de generar notas va a entrar al sistema, pero no me aparece, yo dónde te reporto esas notas. Entonces, claro, eso ya llegan lo que son las solicitudes extemporáneas al comité para las ajustes extemporáneos y reportes extemporáneos. ¿Qué indica eso? Que no se realizó dentro del calendario que especifica el reglamento y que ya por extemporaneidad le tienen que informar a ese comité cuál fue esa situación excepcional, que no debería existir, ¿cierto? Excepcional para que una persona recibiera clases, hiciera evaluaciones, hiciera práctica, incluso los de salud que van a prestar los servicios afuera en entidades pues, de salud, en hospitales y eso, fueron realizando esas actividades y nunca se registraron dentro de ese curso, ¿cierto? Entonces ahí ya se generan varias cositas, entonces es muy importante eso. Que a veces nos preguntan, bueno, es que el estudiante está en un proceso de reingreso, no, que se demoró mucho, que ya le aceptaron el reingreso, que ya pasaron las matrículas, y el estudiante le informa, profe, yo no aparezco, pero estoy haciendo ya el trámite, ¿cierto? Y entendemos que esos trámites administrativos a veces llevan, pues, porque los comités tienen una fecha para reunirse, los consejos se reúnen cada 15 días y eso. Pero también es importante, pues, asumir, que el estudiante también, la persona, pues, asuma que hay un calendario, que hay un calendario de reingresos establecidos con una fecha que se notifica en el portal, que hay un calendario también de matrículas y de ajustes a la matrícula. Incluso se matricularon, creo que fue la semana pasada, y todavía estaban en ajustes hasta esta semana, creo. Entonces tienen todo el calendario, incluso ese calendario se establece un mes antes para que los estudiantes se notifiquen y sepan. Eso también es una situación que debe asumir la persona de la extemporaneidad, que también que se ha generado. Que la persona va a asistir a clases, no le va muy bien, está haciendo el trámite, y entonces ya lo que argumenta es que la universidad le dio una expectativa, lo dejó entrar a clases, le fue mal y que por esa situación tardía, él perdió los cursos. Y también obliga a que le den las situaciones de las habilitaciones. Entonces, las habilitaciones también tienen una situación explícita para requerirlas y también unos términos. Entonces, eso también hay que asumirlo y también revisar. Por eso es muy importante que la universidad no acepte asistente a cursos. Deben estar debidamente matriculados. ¿Listo? Esa es la que sí. Pues bueno, ahí ya como lo de la asistencia, vamos a los sistemas de evaluación que hay en la universidad. Entonces, las diferentes evaluaciones que hay dentro del reglamento. Traemos esto porque son 9, ahí hablan del examen de admisión, de los trabajos de grado, bueno, pero eso sí no, sino más que todo donde los profes pues evalúan como tal, que son los exámenes parciales, exámenes finales, exámenes supletorios, exámenes de validación y exámenes de habilitación. Eso es lo que más se maneja pues, en las aulas de clase. Yo revisando, y eso también lo trae, incluso la profe Carolina también nos decía que había una especialidad que hay que tener en cuenta para los primeros semestres. Hay un acuerdo académico del 93, que incluso revisé en normativa y no está modificado y es el acuerdo académico 202 del 93. Ese acuerdo académico habla de unas políticas académicas para recibir estudiantes nuevos. Yo no sé si, pues, cómo lo vienen aplicando las unidades o si ya de pronto no lo conocían.
Ese le da unas directrices y unas políticas a esos estudiantes que son de primer semestre, incluso les dice que las actividades ojalá no superen, ojalá no, se recomienda que las actividades no superen el 20% de las evaluaciones. Y que ojalá cuando realicen la matrícula se mantengan todos en una misma, pues queden todos matriculados en los mismos grupos, dándoles como esa especialidad de que son 9. Y también lo lleva mucho también a lo que son las regiones, ¿cierto? Porque también sabemos que pues las regiones se les aplica el mismo reglamento, no tienen un reglamento diferente, hay unas situaciones diferentes, pero tienen la misma regulación que un estudiante de la presencialidad acá en Medellín. Es muy importante pues, tener eso en cuenta, también como recordándole a los docentes esos valores de porcentaje para esos estudiantes nuevos. Del 93. Dice, ninguna de las evaluaciones podrá tener un valor superior al 20%. De primer semestre. Bueno, entonces el examen final. Entonces, aquí ¿qué recomienda pues, el reglamento? Porque las fechas se fijan, pues se fijan por competencia del docente y algunos por consejos de facultad. Yo a veces las notas por consejos de facultad, esos parciales, los vemos que todos no se sacan derecho pase en esas facultades de materias exactas, de matemáticas, porque como todas esas personas ven cálculos, los primeros semestres, ven los mismos cálculos, entonces ellos se revuelven, o sea, son personas de ingeniería, pues, independiente de que si son ingeniería ambiental, industrial, en el primer semestre ellos pueden compartir muchas esas materias. Entonces los que administran, por ejemplo, matemáticas, que administran esos cursos de cálculo, ellos generan una fecha específica, dicen, bueno, en esa fecha se van a generar esos parciales. Y incluso en los docentes desde su competencia no lo notifican o no lo programan, sino que lo programan esos departamentos. Entonces los estudiantes al momento de pedir la habilitación, si no lo pueden presentar en esos días por la situación que genera la habilitación, tienen que hacer la solicitud directamente a ese departamento. En esos cursos pues que son así. Ya cuando son cursos que el docente tiene la competencia de decidir, pues venga, yo voy a programar estos parciales para tal fecha. Si el estudiante no lo puede presentar, entonces ahí sí directamente al docente le hace la solicitud de habilitación. ¿Qué reglamento? Pues que también indica el reglamento. Que anunciar con mínimo 5 días calendario de anticipación para evaluaciones que superen el 10%. Pues si ya son menos del 10, lo pueden. Sí. Un quiz, sí. Entonces, lo que y si está establecido, pues si superan el 10%, sí deben notificar a los chicos. Muchos chicos dicen, no se puede. Pues, sí saben, pues, el reglamento en los artículos no, sino que pues yo le puse por acá que son del 94 en adelante. Hablan sobre, para no, habla como, ahí les dicen, sino que como este reglamento, pues como es tan viejito, habla de los decanos, ¿no? Por eso ya se ha ido. Eso, ya las competencias son los consejos de facultad por el estatuto general. Las normativas que dicen es como cómo se programan, las fechas en que se programen, los términos en que si yo realizo un parcial, no puede, tiene un término para 5 días, o sea, no puede pasar un mes acá, ni creo que 15 días antes, pues para que, o sea, si yo lo hago hoy,
Ese parcial del 40% da un término para hacer el siguiente, o sea que no se puede hacer muy simple. Sí, pero ya yo les voy a dar esos artículos, sino que creo que no los ahí no está tan presentado como está. Pero ahorita los miramos, yo creo que son los del 94 en adelante, ahorita los revisamos. El 94, arriba, más arriba. Sí, mire, evaluación parcial y final. En todos los cursos deberán realizarse 2 o 3 evaluaciones, a juicio respectivo del Consejo de Facultad, como se consigna en los siguientes artículos, ¿cierto? Entonces, 2 o 3. Pero pues, como les decía, como reglamento, y ya pues también sale la libertad de cátedra, pues los principios del Estatuto General, pues ya, si se les da dentro de los mismos planes de la competencia a los docentes deciden si hacen 4 evaluaciones, la modalidad como las hacen. La evaluación parcial tendrá por objetivo, bueno, mirar los exámenes parciales, la materia programada, entonces, esa es muy importante, profe, que miren como para no estar leyendo como es del 94 al 100, habla como todas las recomendaciones de esas evaluaciones. También allí hay unos términos para la devolución de esos resultados. Sí, para la devolución es pues con la nota. Sí, La también hay revisión. uno. También hay uno que dice cuando los estudiantes tienen derecho a conocer esas entre los 5 días siguientes. A ver. Buscámoslo ahí, Juli, porfa. Eso, yo creo que sigue más abajo. Así. No, más arriba. No, Arriba. Bien. Todo estudiante tiene derecho a conocer dentro de los 5 días siguientes. Son hábiles, sí, son hábiles. A la presentación de sus evaluaciones parcial y final de resultado de los niveles, 5 días. Lo que son a distancia, o sea, pues, imagino que son lo que están en movilidad, lo que están haciendo. Yo también lo pondría, bueno, acá habla de lo regionalizado. Los estudiantes de programas regionalizados tienen derecho a conocer las notas de las evaluaciones y trabajos escritos en los 7 días calendario, casi su calendario, siguientes a su presentación. Parece también muy importante, pues también la notificación de esas notas de términos. Más arriba. Sí, y los otros para regiones. Ahí sí dice calendario. Dice calendario. Bueno, eso sería lo del examen parcial y el examen final, ¿cierto? Examen supletorio. Es el reemplazo de la actividad parcial o final. No aplica el supletorio al supletorio. No más que todo se lo indicamos a los estudiantes. No aplica supletorio para habilitación. La habilitación no tiene supletorio, ni para el examen de validación. Debe presentarse en la semana siguiente a la cesación de la situación de fuerza mayor, calamidad doméstica y o enfermedad certificada. Procede la cancelación en caso de mantenerse en la situación que da origen. Pues ahí está lo de la habilitación, los términos, las situaciones en que ellos pueden pedir la habilitación, perdón, el supletorio. Lo del no aplica supletorio, sino que no presentar supletorio, hagan otro supletorio no se reprograma, pues si persiste la situación. El docente, en primera instancia, el docente competente de revisar y aprobar ese supletorio. Si el docente dice que no, el estudiante tiene derecho a requerir al superior, que sería el Consejo de Facultades, y le negó como una apelación. Lo digo así porque no estaba como dentro de esa vía administrativa, y ya ahí sería la decisión final. El Consejo de Facultades decide que le haga ese supletorio o no. Pero entonces es la misma pregunta. Es que a veces tenemos dificultades con esa situación. Pues ¿qué sería fuerza mayor? ¿Qué sería calamidad doméstica? ¿Es una enfermedad certificada? En términos de, ¿deben acreditarlo? ¿Deben probarlo? Esa situación. Porque hay unos que dicen, no, es que tiene que creer, no,
la conversión. Y eso de enfermedad certificada, hoy en día, ¿quién la certifica? No, pero de hecho, pues no basta con la mera afirmación. Para efectos tanto de facultad como por ejemplo nosotros en el CAE, a veces también somos más estrictos en ese sentido. Venga, aporte los documentos que soportan su situación. Historia clínica, la historia clínica ellos no son obligados a aportar, ¿cierto? Pero se les sugiere que lo hagan si ellos quieren, porque ese es el instrumento que le permite a los comités y a los consejos determinar si efectivamente existe una enfermedad certificada. Enfermedad certificada no significa necesariamente que tenga que ser terminal, grave, que esté pues agonizando, sino que esté certificada, como su nombre lo dice, que un médico diga si efectivamente este estudiante tiene esta situación de salud, esta dificultad, y le impide pues presentar, estudiar o lo que sea. Cuando Juli dice médico, que para recalcar que ellos vienen a veces con una incapacidad que es hecha mal, ¿cierto? A nosotros nos acompaña en el comité un docente de la Facultad de Medicina, que fue vicedecano de la facultad. Y él nos ha explicado y nos ha dado el concepto de qué son esas, cómo se certifican esas incapacidades y que se requiere cumplir una incapacidad. Entonces dice que incluso si son estudiantes que laboran, la mayoría pues laboran, que también pues deben estar incluso obligatoriamente expedidas por la EPS, ¿cierto? Porque pues ahí genera la incapacidad también porque dice, estaba enfermo también y soy un estudiante que labora, también debe certificar a su empresa y el incompetente para certificar eso es la EPS donde está afiliado. Porque ha pasado, no, que lo traje a mano porque yo no tengo EPS y yo trabajo. Y ese es el contrato. Trabaja y no estás afiliado. Es una situación que no es legal, pues. Entonces, él nos ha dicho, el concepto de que nos acompaña ese profe, una entidad certificada, un hospital, una EPS, una clínica, no médico particular, que indica la incapacidad, indica el diagnóstico, indican los días, que qué día se genera, hasta qué día se termina. Las características de la asistencia, entra paciente, así, como pues, lo que uno ve también así a veces, incluso Sura, que es la mayoría que nos trae, la Sura la trae súper completa, indica pues todo eso y no dice un diagnóstico pues, porque como eso reserva, no es un diagnóstico pues muy claro, sino en esos códigos que ellos manejan, el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, porque con él, él sí nos ha dado ese concepto, ¿cierto? Que ya no hay esas incapacidades que sean manuales, o sea, eso no certifica como tal una incapacidad. De alguna manera, si nos gustaría entonces una incapacidad de un médico particular a una individual particular. Bueno, si viene por una entidad No, si ya es médico particular, tiene historia clínica, es una clínica pues oficial, que efectivamente se puede evidenciar que es verídica, pues claro, habría que aceptarlo, ¿cierto? O sea, no es que se restringe que ningún médico particular, sino que lo que es para traer una hojita completamente en blanco, con un sellito abajo, incapacidad por 5 días, con fecha de justo el día después de que se presentó el examen. Entonces, eso, otra cosa que también nos han preguntado profes, en Exactas teníamos un profe recurrente que no aceptaban ninguna incapacidad y ninguna excusa médica porque no estaban refrendadas por el programa de salud. Tenemos que recordar que es un reglamento muy viejo, el programa de salud pues, ha tenido varios cambios, los chicos ya casi ninguno puede estar afiliado al programa de salud. Entonces, exigirle a un estudiante que tiene que traer una incapacidad, un soporte médico refrendado por el programa de salud, pues es inviable, totalmente ilógico, imposible, pues casi que le puede decir. Y en cuanto a fuerza mayor, ya que esto es como otro puntico, es lo que pues nosotros que somos abogados tenemos más o menos claro el concepto de fuerza mayor, pero recordemos que la Corte siempre ha recalcado 3 aspectos: un evento inimputable, imprevisible e irresistible, ¿sí? Algo imprevisto, de facto, repentino, se me salió de las manos, no tenía cómo saber que esto iba a ocurrir, sino es que digan, vengan, digan que no sucede mucho, es que yo trabajo 8 horas al día y se me imposibilitó asistir a la actividad cuando vine asistiendo todo un semestre a clases, o tengo que cancelar semestre porque
no, este curso, porque por el trabajo no pude trabajar, pero tiene otros 5 cursos matriculados que sí pudo ver y que sí pudo aprobar, ¿cierto? Entonces, es hacer como esa relación. Por lo general, situaciones laborales, económicas, pues, haciendo el respectivo análisis de cada caso concreto, pero económicas en general o académicas. En otra institución que también me dijo, no, es que tenía clase en la nacional y no puede llegar a la de esta clase, no constituyen fuerza mayor. Obviamente hay que revisar cada caso pues tiene su especificidad o sus características y puede que uno sí constituya fuerza mayor, pero entonces es como revisar bien esos, sobre todo esos 3 punticos que como que nos da la fuerza para guiarnos. Ay, a veces la prueba es un poco más difícil. O sea, piensa Sí. en alguien que el día del examen es un evento que reuniría esos requisitos, el metro falló y no pudo llegar. ¿Cómo hacer la prueba? Pues cuando vaya el metro sale. Por lo general el metro publica, sí. Entonces, digamos, hay cositas que nos permiten. Habrá eventos que nos tocará acudir a la misma. Ahora que estás en Muchos dicen de la buena fe. o un chico que es juicioso, que va a venir a todas las actividades que sabemos que tiene un buen rendimiento, que pregunta, que es pilo, y nos dice, no, profe, es que, o sea, no tengo ningún soporte, pero si me presentan ustedes en clase, definitivamente yo no puedo asistir. Digamos ahí, para uno como docente o como, pues, como consejero, es más fácil decir, sí, puede ser que ese chico me esté diciendo la verdad, está bueno. Pero por lo general es lo esencial es que les apunten soportes, pues que apunten pruebas, que tengan algo que de verdad sustente sus argumentos, no es solamente afirmar y yo afirmé, entonces usted me tiene que creer. Gracias. La validación sí pues, la podemos hacer porque es un examen, pero eso ya la validación pues ya lo programa el Consejo de Facultad una fecha de validación, que obviamente el curso sea validable. ¿Qué ha pasado? Que a veces validan y no revisaron y el curso no era validable. Han pasado esos errores, esos son muy pendientes. Y bueno, que la validación es un nivel de conocimiento suficiente para aprobar determinado curso. Entonces, las condiciones de que se haga al final del semestre, el curso no debe estar matriculado en el respectivo, pero si yo lo tengo matriculado no lo puedo validar. Y si lo reprobé en ese semestre, tampoco lo puedo presentar en ese semestre. Si lo cancela, sí. Claro, si lo cancelas. Y pues que son 2 pruebas, una oral y otra escrita. Si no asiste y no tiene una excusa para la asistencia, la nota de desarrollación es 0. Eso sí lo indica el reglamento. Es reprobado, pues. Una oral y otra escrita, o podría ser las 2 escritas. No, se habla de una oral y una escrita, o sea, diferentes. Y si no, y ellos tienen que avisar, busquemos la validación, por favor. Yo creo que hay un término para que ellos avisen si no pueden realizar. Y si no, y bueno, obviamente, si ellos no fueron por una situación que no pudo, por un accidente, una hospitalización, pues ya la persona trae ese soporte porque no la presentó. Y tiene los mismos efectos de un curso matriculado, como así. La validación, no la voy a, el curso yo no lo tengo matriculado para validar, ¿cierto? Pero tiene los mismos efectos, es decir, como se va a reportar dentro del historial de notas, en esos efectos, yo puedo solicitar la cancelación de esa validación, aplicándole la cancelación del curso. ¿Y cuáles serían las causales? O por una fuerza mayor, una calamidad o una enfermedad certificada, ¿cierto? Para cancelar esa validación, se puede cancelar. Esos son los efectos y suma el promedio semestral. Hace promedio. Y si ya ese curso lo vayan perdiendo 2 veces por allá, matriculado en validación, y lo pierde la tercera, lo saca por insuficiencia académica. Porque como tiene los mismos efectos de un curso, cumple como con toda esa situación. Una pregunta que me asesinaba. Si el examen de validación es componer entonces si el otro lado, a la cual le aplican las mismas características del examen oral, tiene que tener bueno, esa figura ahorita la hablamos porque esa figura de jurados, o sea, claro, bueno, eso es diferente, claro, sí. Me enredé. ¿Cómo es que la pregunta? Pero allí siempre
profesores Sí, que sí. votan. No, pero en la validación sí son 2 jurados, sí, sí. Sino que estaba pensando era en un examen oral. No, no, me equivoqué. O sea, pues el artículo establece que el examen de validación se dan documentos, uno escrito y otro oral. Y pregunta es si a ese momento del examen oral le aplican las mismas características del examen oral, el examen normal. Es decir, tiene que haber cadencia de regular, si hacerse con las mismas reglas de comunicación. Sí, sí, incluso han llegado en la validación, o sea, indiferentemente mandan la validación cuando se reporta, cuando es extemporánea, tanto para la nota oral como escrita, que es una sola, son los dos mismos, o sea, tienen las mismas características de esos 2 jurados. Cuando también el escrito, el otro jurado también puede Ujú. revisar y hacer Sí. su aprobación. Así que por eso solo. Ujú. Pues ha sido la Sí, práctica así, acá. así. Son 2 jurados, entonces nos organizamos. Usted hace el escrito, yo hago el oral. Sí. Se revisa y Los aprueba el dos, escrito, claro. y usted el otro lo También. participa también en el oral. También, así es. Y vamos a mirar algo para solicitar la validación del curso. Pruebas. Un curso solo podrá presentarse una vez por semestre académico. Ah, bueno, hay una validación de último curso. Hay una validación de último curso. Que la persona no debe estar matriculada, pues no es obligación, pues, porque si ya el último curso es que deba 6 créditos o menos de 6 créditos. Para yo presentarla como último curso, que debe, seguramente en ese, porque ha pasado que hay deben 2 cursos, pero entre los 2 suman 6, entonces se puede hacer esa validación de último curso. Esa no tiene que estar matriculado, pero si el estudiante está, no sé si de pronto ha pasado acá en la facultad, había una aplicación, el estudiante se iba por insuficiencia, ¿cierto? La insuficiencia de 5 años. Y se fue faltándole solamente ese curso, una materia, ¿cierto? Y como el reglamento dice que no cumple matrícula, no debe estar matriculado, había unidades que aceptaban validarlo, así tuvieron la insuficiencia académica. ¿Que por qué? Que la interpretación que daban era, lo que pasa es que como no está matriculado, él está cumpliendo, si tenga una insuficiencia, entre el concepto de amor, que él tiene una sanción académica, o sea, no tiene derecho a ninguna actividad académica dentro de la universidad por 5 años. Entonces, no, hay un choquecito ahí y se hizo la consulta directamente pues, con la dirección jurídica, que son los competentes, y nos dieron una razón. O sea, los estudiantes insuficientes, así no se matriculen, no pueden presentar esa validación de último curso. O sea, ahí frenaron, con eso ya frenamos esas unidades académicas. No me quedó muy claro el tema de la cancelación de la validación. Bueno. Por ejemplo, el estudiante ya presentó sus 2 pruebas Y lo perdió. puede solicitar la cancelación de esa validación. O sea, tiene el derecho a hacer solicitar esa pretensión, o sea, él la puede solicitar, pero se tiene que y se le tiene que garantizar el proceso. O sea, que lo estudie el consejo porque ya sería extemporáneo, ¿cierto? Porque pues ya es una nota final, pues ya no, reglamento como tal, la verdad regular, una cancelación regular cuando llevo hasta el 70, perdón, hasta el 40, hasta menos del 40 regular. Si llevo más del 40% reprobado, tengo que pedir o por una cancelación o por una causa de enfermedad, una enfermedad certificada, una calamidad o una fuerza mayor, ¿cierto? Entonces, él tendría que, o sea, ya mirar si es. Por ejemplo, que nos llegó una vez un solicitud allá, presentaron, la perdieron. Entonces la chica dijo, es que yo en ese momento me dio un ataque de pánico. ¿Se la aceptaron? No. O sea, tiene que ser porque ya venía en un proceso, Sí. una enfermedad, Tantos casos de salud. Sí, eso sí. Y que eso fue cuando ella no tenía ningún soporte. El soporte que llevó fue posterior a la validación. Y fue por psicoorientación acá en bienestar. Y eso es una psicoorientación, no un diagnóstico, una historia clínica, porque los psicólogos hacen una psicoorientación y recomiendan o al psiquiatra o cierto. Pero entonces a esa chica no se le aceptó, o sea, ese fue el argumento. ¿Qué puede pasar también? Que no la presentara y se le reportó el cero. Entonces cuando llega la cancelo, sí se cancelaron por garantías, cuando estamos en las garantías.
que incluso muchos docentes decían, no cumple porque es una validación, y la profe tiene los mismos efectos de un curso, por garantía se baja y se le cancela por garantía. No hay garantías, no hay nada, no llegó ese día, que demuestre qué pasó, que no llegó ese día, para que se cancele. Sí. No, para que se la cancele, porque es que si yo no lo presento, la obligación es reportar. Sí. No es que no la presentó, no pasó nada. Como la diferencia con el clasificatorio. El clasificatorio, si yo lo gano, me lo reportan. Si yo no lo gano, no me lo reportan. Y ya lo que yo tengo que hacer es verlo en el semestre. Pues, el clasificatorio sí se gana con 3.5 en adelante. Es la única diferenciación. Las demás cursos se ganan con 3 adelante. Entonces, eso pasaría en la validación. O sea, que dice ahí que él tiene el derecho de hacer su solicitud, ya que se le aprueba o no, ya es el estudio y por el competente, ¿cierto? Yo le digo a mirar, bueno, lo de la cancelación. Bueno, pasó también en la validación del último curso, que en estos días también estamos discutiendo eso, como también se habla, que la puede, así la pierda, la puede presentar de manera indefinida. En el momento dice indefinida. Si la pierde, se tiene que reportar igualmente. O sea, no es que la perdió, no la, porque es indefinida, no se tiene. En cada semestre que la presente se tiene que reportar hasta que la gane. Porque es indefinido. O sea, que alguien no aplica, lo de que la pierde, no la aplica porque él no está matriculado. Pero está en situación normal, pues está como desertor, pues no está como insuficiente, sino como desertor, es decir, que no ha renovado matrícula. Entonces puede decidir si la presentan como último, validación como último curso, o se matricula normal en esa materia y la cursa normal y la gana. Ya esas decisiones de los estudiantes. Bueno, listo, entonces ya validaciones. No, iba a hacer una pregunta. Sí. Y no es porque también tenía entendido que los examen de validación del último curso se puede presentar en cualquier momento. Pues, o sea, Tiene que hasta el final del semestre. No, eso, pero sí tiene que ser en un semestre calendario, Sí. o sea, pero no tiene que esperar, no. Entonces, esta oportunidad de dar el examen de validación varias veces durante el semestre. No una sola vez en el semestre, porque es un solo semestre, en el semestre una actividad. Usted tiene que esperar, se reportan ese semestre, tiene que esperar el siguiente. Ahí sí. Eso es lo que estábamos discutiendo con admisiones. Incluso yo tenía en mi cabeza, pues no le había prestado como atención, que si lo perdían no lo reportaba. Y me decían, no, hay que reportarlo y se presenta en cada semestre. Es decir, si yo presenté la validación, digamos, en esos semestres que se extendieron. Que la presenté porque el sistema va a generar que en un semestre se tiene que reportar esa nota. Entonces, cuando son esos calendarios que son extendidos, digamos que en diciembre de 2023 apenas estamos en 2022. O sea, el semestre que él presentó esa validación en el semestre de 2022, no por año, sino por el semestre que tiene programado el calendario con la universidad en ese momento. Para hacer un pregunto antes de los exámenes finales, el reglamento no dispone nada de cuánto tiempo tiene que disponer la facultad para hacer los exámenes finales, una sola semana o dos. Lo digo porque antes de esta facultad los programaban para 2 semanas y últimamente los están programando para una sola semana, algo que está generando unas consecuencias de pronto. Eso yo creo que está necesitamos mirar Negativas para la cantidad de resultados estudiantes. Me gustaría por lo menos saber, pues, quiero sugerir que en la facultad se vuelva a revisar la posibilidad de hacer esa programación de exámenes finales para 2 semanas. Estudiantes que generalmente ya no las está programando tampoco la facultad. Dice, establece cuál es la semana de exámenes finales, pero cada profesor es que los tiene que ya programar, incluso coincidimos a veces profesores de un mismo nivel programando un mismo día hasta 3 exámenes finales. Pues no, profe, no se habla, como ya eso es diseño del calendario. O sea, ya sería sugerencia para nosotros y de carrera. Porque ahí lo que estamos mirando es que la evaluación final se fije la fecha que fije el consejo de facultad.
No habla como de tiempo de semana. Pues ya eso sí es diseño de calendario, de programación, ¿cierto? Que incluso mi admisión tiene injerencia con lo que en admisión llega cuando la facultad dice, vea, este es el calendario para la facultad de proceso. Y bueno, y eso viene también de vicerrectoría de docencia. Debe ser una sugerencia, porque están dando garantías para estudiantes que tengan un buen proceso de finalización de esas cosas y nosotros también como docentes poder tener esas calificaciones, porque ha pasado que al día siguiente que las clases se terminan las clases un martes, por ejemplo, creo que nos pasó el semestre pasado, y al miércoles, al día siguiente, empiezan exámenes finales hasta el miércoles siguiente, una sola semana, y hay exámenes del mismo nivel, hasta 2, 3 exámenes que tienen esos estudiantes el mismo día. Pero que se tienen que correctar. Pues yo ya sí te da recomendación antes de la programación, porque el reglamento lo que dice que la fecha la fija el consejo de facultad, no les da. Tal cual dices. Entonces ya sí sería como sugerirlo, pero en el como se revisen esas cosas. Sí, perfecto. Muchas gracias. La habilitación, pues, que el curso sea habilitable, que esté diseñado como habilitable y que la nota mínima es de 2 para poderlo habilitar, y eso hay que tener en cuenta ahí. Que si el estudiante decide si la ganó, pero la ganó, por ejemplo, el 3, si quiere presentar la habilitación, cumple, y si la pierde, la nota que se le reporta al final la cumple. Ya pasaron. Tenían 4 y sacaron 2 y yo tenía 4. Y ha pasado también que los docentes, ya una vez llegó, no les gusta, porque no hizo nada del curso, tenía 2 y ahora en la habitación sacó 5, sí, profe, se la nota. A muchos profes no. Que llegan, ya no hizo nada durante todo el semestre. Pero la habilitó, tenía que cumplir, era habilitable, sacó 5, tenía que reportarse. Pero si no va a la habilitación, No se le reporta un 0. Si pasa con un profe, si mandaron la corrección porque el chico no fue a la habilitación, le puso un 0. es un derecho. O sea, Si no va, queda normal en su nota. Porque es opcional Es del estudiante. Del estudiante. No, Ah, bueno, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? No, pero el abanico sí. Ah, bueno, eso era lo que yo, por eso no me acordaba, eso es lo que hablaban, que miremos ahorita, con lo de los porcentajes de evaluación. No, déjame, otra vez los porcentajes de evaluación deben estar acordes al artículo 34. No puede limitar el derecho que debe garantizarse a todo estudiante desde lo pregonado por este artículo del reglamento estudiantil. Porque es muy importante, o sea, lo de los porcentajes de evaluación. Si yo les digo, pues yo propongo que el porcentaje del curso sea 50 y 50. Entonces, ahí le estamos limitando el derecho de cancelar de manera regular al estudiante, porque el 74 dice, yo cancelo de manera regular hasta el 40%, si lo llevo a aprobar. Perdón. Si lo llevo aprobado o reprobado, si llevo el 40%, yo no tengo que argumentar ninguna de las causales, porque es una cancelación regular. Pero si yo tengo un primer examen de mi materia, le voy un 50%, pues ya el estudiante le va a generar inmediatamente una cancelación temporal si lo pierdes. ¿Tú puedes poner la película, por favor? Ahí está. Cuando el curso que pretende cancelar registra hasta el momento de solicitar la cancelación una nota aprobatoria o no se haya efectuado más del 40% de la evaluación del niño. Lo que pasa es que acá se dice que no importa si la nota está aprobada o más, si el favor fuera del 40%, voy a cancelar. Pero el reglamento dice que la nota debe ser aprobada. O que no se haya efectuado más de eso. Perfecto. Sí. Pues subido no, es diferente, porque es que eso también lo vamos a mirar, porque es que los estudiantes dicen, es que yo tengo derecho a cancelarla porque no tengo las notas en Maris, y ya el grupo fue evaluado más del 40%, eso es diferente. O sea,
Cuando el docente no ha subido la nota, es una situación de publicidad de la nota, pero si ya yo como docente, ya yo evalué el curso de más 40% y el estudiante sabe que ese 40%, o sea, que lleva un 50% evaluado, lo lleva reprobado, pero el docente no lo ha subido a Mares, no le da un derecho de cancelarlo sin tener que cumplir los reglamentos. Pero yo no lo entendería de esa manera. O sea, si finalmente es una obligación del docente reportar la nota, el estudiante que la cancela no es vamos a ir. No, profe, no, porque es que el grupo ya está evaluado. Aquí estamos hablando de la evaluación del curso como tal. Porque entonces, sí, vean, muchos profesores no reportan las notas en MAR, pero les notifican por correo de manera verbal. Ya el estudiante conoce la nota y sabe que lleva una nota del 70% reprobada. Si yo no la he subido a MAR, eso, lo único que no va a dejar es que por el sistema él no lo puede hacer porque no está montado el sistema, no, pero si usted lo monta, digamos, las fechas eran el 40% iba a febrero, no sé, meto a marzo, digamos, pero usted no lo había, ya está evaluado, pero usted no lo había montado en marzo. Y usted en abril montó el 50, en la misma fecha, 25 y 25. ¿Cierto? Entonces el estudiante va a decir, ah, no, yo tengo, el MARE me tiene que cancelar porque usted la profesora lo subió después de la fecha que me evaluó. Entonces yo tenía derecho porque entonces ya yo tengo que pedirle a MARE que el MARE no va a dejar que lo cancele, porque el MARE lo que va a mirar es que ya lleva un 50% evaluado, reprobar. Incluso si no lo tienen montado, MARE no le va a aceptar la cancelación, porque MARE le tiene que pedir, el sistema le tiene que decir al docente, ¿usted autoriza o no autoriza? ¿Por qué? Porque el docente sabe cómo lleva evaluado ese curso, más no al estudiante. Porque el curso se evalúa el grupal, no se evalúa por estudiante. O sea, usted tiene el 40, usted tiene el 10, usted tiene, no, se evalúa por grupo. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las situaciones de recurso cuando llegan por esta situación? Que el estudiante dice, yo tenía derecho, porque es que el profesor no lo había subido, incluso salió por sentencia de tutela. Entonces tenemos una jurisprudencia que dice que eso existe una mera publicidad de la norma. ¿Que es obligación? Sí es obligación, porque también puede limitar la cancelación regular. Porque, vea qué pasa. Apenas lleva valor del 20%, ¿cierto? Lo lleva reprobado, digamos, o no lo puede aprobar. Y el estudiante lo quiere cancelar. Pero no se ha subido ni siquiera eso, el porcentaje ni la nota más. Entonces el estudiante igual lo cancela y más ni. Entonces, el estudiante tiene que caminar, caminar, profe, monten el porcentaje, mire que yo necesito cancelar. Sí. Ella dice que va, y el profesor que ha pasado, no lo votó. Entonces, cuando ya se pasó el 40%, el profesor montó todas las notas y el estudiante va a pedir la cancelación y no se la deja. El estudiante dice, es que hay una carga del profesor que yo, con mi derecho de cancelar, yo lo iba a cancelar con el 20%. Y no se me canceló porque el profesor no lo tenía montado. ¿Cierto? Entonces, claro, ahí sí aplicaría porque él está soportando que el profesor en su deber no subió ese porcentaje, no lo registró, no subió la nota, le limitó la cancelación. Cosa diferente cuando el estudiante dice, sí, pues yo sí sabía que lo tenía, pero como el docente no lo montó en MARE, yo tenía derecho en cualquier momento de cancelarlo porque no lo tenía montado. No, que dijo el CAI y que dijo la jurisprudencia. Regañó al docente y dice, usted tiene el deber, porque ese es el sistema para hacer publicar la nota, pero el estudiante ya se le había notificado por correo, porque el docente dijo que ya sabía que el tenía que valorar más de un 40 y le iba a reprobar. Ah, me faltó montarlo en MARE, sí, me faltó montarlo, pero eso no le generó derecho ni la expectativa de que le teníamos que cancelar por esa omisión. Yo sé que también una forma de que se va a ir el reglamento. Se puede venir a decir que si yo conocía que tenía el 40% perdido, el 50%, pero igual voy a cancelar por culpa de la gente. El reglamento como de licitar. Cuando el curso que pretende cancelar registra el momento, el momento de solicitar la cancelación, una nota aprobatoria o no se haya efectuado más de 40. ¿Quiénes? O sea, la evaluación del curso. Sí. Sí, solo que yo tenía esa lista, justamente con esa publicidad que hacíamos animales. Sí, oye. Uno monta los porcentajes de las evaluaciones. Si eso, o sea, si cada nota estaba dificultada, pues entendía que necesitaba poder. Yo hago una pregunta, profe. Se acaba este semestre 23 de diciembre y se nunca había montado pues, los porcentajes ni nada.
y usted sabe que hay un estudiante que perdió la materia, ¿cierto? Entonces usted monta todo y el estudiante manda la cancelación. Usted se le daría la cancelación porque montó tarde los porcentajes. Eso es la nota. Bueno, que lo evaluó, le dijo por correo, mandó un Excel viendo las notas, y él sabía, pero se le olvidó montarla de Mares y la puso, ese último día la puso, y él dice, cancéleme porque si no viajo. Usted le da la cancelación. Sí, no está bien, y se está aplicando reglamentos. Pero entonces ahí no aplica reglamento porque el reglamento indica que es el curso evaluado. ¿No? Incluso también se llamaría la atención al docente porque no está obviamente subiendo, publicitando, pero eso no genera al estudiante el derecho a la cancelación. Es buena la claridad. Sí. Pero ¿qué se le llama obviamente para evitar todo eso? Que para eso es la publicidad y para eso es mal, que los docentes presentan los cursos, registren los porcentajes en mal, porque a veces el estudiante dice, no hemos evaluado nada, pero yo la quiero cancelar. El sistema no se lo va a dejar cancelar porque el docente no ha registrado los porcentajes. Entonces lo que va a decir, no hay porcentaje. Claro, porque María tiene que revisar si va más del 40 o como lo tiene, ¿cierto? Entonces, ese también, yo incluso lo puse ahí en las diapositivas, mucha recomendación a que hagan eso los docentes. ¿Por qué? Porque entonces cuando lleguen a apelación, el CA tiene que requerir al docente, y si le venga docente, ¿sé cuándo vale el 40%? Ay, ¿por qué no habían publicitado las notas? Ah, se me olvidó. Ah, estudiante, ¿usted conocía? Sí, yo conocía. Entonces, ahora sí, entonces lo que se decide es si es temporaria o regular. Si es regular, pues ya el CA le dice a la facultad, cancele, porque ahí se comprobó que sí era regular cuando la hizo. Y cuando se revisa, no, es que cuando ya pidió ya era temporánea, entonces se certificó una causal, o una enfermedad, o una calamidad, o lo que fuese. ¿Qué hacían, por ejemplo, otras unidades que los docentes no habían montado? Entonces, cuando el estudiante iba a pedir la cancelación de semestre o curso, les daba una hojita diciéndole a los dos, vaya donde cada docente, revisamos en Mares, nosotros trabajamos en otra unidad, revisamos Mares, para mirar si era temporáneo o no. Entonces, no tiene ningún porcentaje, ninguna nota montada. Bueno, entonces le damos un papelito, que se vayan de cada docente y que nos diga cómo va el curso y que lo firmen. Para nosotros saber si era temporáneo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos nosotros es mirar el sistema, cómo va ese ¿cierto? Eso cuando, pues, si es una materia que no genera menos de 8 créditos, si yo voy a cancelar un curso, que lo cancelo y me genera que los créditos que quedan son de menos de 8 créditos, así vaya más del menos, así no vaya más del 40%, perdón, si no va más, el sistema no lo va a dejar tan claro. Usted necesita una autorización, esas son ya pues ya otras salvedades. Y cuando pues el artículo 76 que ya habla de la cancelación como tal es temporal, es decir, cuando ya lleva el 100% evaluado y tiene que hacer la demanda. Me han una pregunta. Cuando no se estudió la nota más, si los estudiantes ni siquiera se envía el proceso, se cancela automáticamente el sistema no deja. Oiga, Jonathan, el sistema no deja. ¿Qué ha Sistema no pasado, Jonathan? Porque para dificultades es que había ocurrido. No, el sistema nunca va a asumir que queda el 40% porque no hay porcentaje, el sistema no sabe el profesor que está evaluando. Es que yo creo que lo que diga es la regla. Pero porque llega a una solicitud de los estudiantes de cancelación al sistema. Si en la se ve que no está subido, no el porcentaje, sino la nota del 40% se permite la cancelación sin que a nosotros nos avisen. por eso, la nota. Aquí lo estaban teniendo, que no tienen, o sea, que no lo han evaluado. No. Que ya subieron los porcentajes, que no reportaban. Porque no lo han evaluado. Pero porque no lo han evaluado. No, independientemente. Es como la profe dice, cuando eso llega al sistema dice, pero es que primero llega el profesor. Los profesores no, tienen unos porcentajes para poder que en algún evento distinto ellos puedan cancelar en caso de que lo tengan que hacer. Ellos siempre montan los porcentajes y ya no están pendientes.
Si la nota del 40% no está expida, el Vicedecanatura inmediatamente al ver esa situación le van a cancelar. No van a solicitar el Porque sí asume que está en cumplimiento de las Por eso, pero esto es porque no se ha evaluado nada, ¿cierto? Porque yo te equivocado, pero Sí, ya te evaluaron. pero tampoco está mal, pero ahí está mal. Ahí sí está mal. Y el Vicedecanatura Pero ahí sí está mal. Uno a veces lo que hace como docente es, les da a conocer la nota, que revisen sus exámenes, para que si tienen alguna observación, una reclamación, poder hacer la revisión y la corrección respectiva antes de subir la nota al Bueno. sistema. Entonces eso se está aprovechando de todas formas para que Pero llegamos al 40%. pero eso así no está bien. Pero entonces yo les pregunto, ¿en el calendario se fijan hasta qué fecha se evalúa el 40%? Sí, pero no es posible cumplir generalmente esas fechas. Listo, entonces si hay una fecha de calendario, que es una resolución de Vicerrectoría de Docencia, ¿cierto? Que por encima de facultad está diciéndole hasta esa fecha va el 40%, y si la cancelación es después de esa fecha, la vicedecanatura, y no hay nota, la vicedecanatura, el deber es de preguntar al docente si ya lo evaluaron o no. Y ahí hay una inaplicación de la, si hay una inaplicación de la normativa, o sea, ese proceso está mal hecho. ¿Por qué? Porque le están asumiendo una cancelación sin primero revisar, y claro, hay un cumplimiento del docente porque no está publicando las notas más, y eso es lo que genera, que cuando nos llega un recurso a nosotros, porque el estudiante está argumentando eso, nosotros lo que hacemos es primero, dígame usted docente, a la fecha en que solicitó la cancelación, ¿cuánto llevaba evaluado ese curso y cuál era la nota del estudiante? Si el docente nos dice a nosotros, a esa fecha, cuando él la solicitó, llevaba el 50%, pero yo no lo había publicado en Mares, y la nota era 2, el CAE lo que asume es que una cancelación extemporánea, y si el estudiante no justifica alguna de las tres causalizadas, no se acepta la cancelación. Igual, yo creo que son formas de interpretar la norma. No sé si me gustaría mucho incluir el fallo que habla sobre el tema de que la nota es una mera publicidad. No, la nota no, el sistema en Mares, el sistema en Mares, pero que sí deberían publicarla, pero que eso no le generó expectativa a ese estudiante en ese momento para que la universidad le generara esa cancelación, porque lo que estaba presentando no era ninguna porque el estudiante conoce la nota y conoce su porcentaje evaluado. que ya había sido notificado. Y si entonces que no le sabe, que no le diga cuánto hay una actividad evaluativa, que yo no la necesito, bueno, no pasa nada, pero yo como estudiante no puedo venir a aprovechar de la situación de que no se publique una nota para ir, cancelenme porque es que el docente tiene la culpa. Ellos conocen las notas, conocen el porcentaje, revisaron los exámenes, ellos no pueden aprovechar su situación, porque entonces tenemos de un estudiante que observa la norma y dice, no, ya una norma del 40%, ya no puedo cancelar, así la nota no en su día, y el otro se aprovecha la situación, no la pido cuando yo quiero. Entonces, en esta medida, me gustaría ha dicho, hay conceptos, además yo sigo pensando que es literal, así como usted se refiere, es justamente la publicidad de Mares. O sea, dice, cuando lo estoy tocando, pues, cuando el curso que se pretende cancelar, registra el establecimiento de la solicitud de la cancelación, registra justamente Por eso que cuando salió el reglamento no existía Mares. Entonces, cuando el registro, ¿cómo lo hacían antes? Por hojita, entregaban el examen, ¿cierto? Y no habían correos. Entonces, por eso cuando se registra, es cuál era el medio que se necesitaba en ese momento, eran unas hojitas que el estudiante conocía, incluso porque nos llegaron unas notas del año 1950, y eran unas hojitas así, rosadas, y eso eran así, y el estudiante incluso firmaba la nota. Entonces, ese registro, porque ese reglamento es del 81. El sistema MARE empezó a regir desde el 90 y pico. Entonces, claro, ya, ¿para qué? Porque no aparecían las hojitas, y eso, entonces, claro, entonces se recrea ese sistema para publicitar esas notas, ¿sí? Pero también hay medios como el correo, que hay profesores que le mandan la nota, correo. Entonces, eso es lo que hay que probar en el sentido en que los estudiantes dicen, incumplió porque no tenía, entonces eso es lo que hace el CAE. Vea, ni siquiera por correo yo sabía cuánto había sacado, sí, ahí sí. Incluso con los porcentajes, incluso dicen que se han negado a lo que el docente ha dicho, porque el docente dice, yo monté, el docente que han dicho, es que era el 100% y yo lo monté en la nota final al 100%, y entonces el no, a veces se la aceptamos regular, porque es que mía,
derecho a solicitar las del 40. Como son versiones así, como son diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de registro es por eso, porque el reglamento es del 81 y cuando se solicita el sistema MARE, para eso se hizo pues, para publicitar, pero también incluso los profesores le dan, incluso allá habla de la habilitación, que le dan unas hojitas del examen a miren, ¿por qué? Para la revisión. Porque cuando yo voy a solicitar una revisión de ese examen, ese RPC, no establece que el docente mantenga las evaluaciones en el poder. Entonces, si yo se lo entrego, lo corrige, me lo entrega, pues, claro, lo cambia, eso también incluso por eso es el registro, porque independiente de mares, el registro era diferente. O sea, ya ahorita se registra en mares, pero hay docentes incluso le mandan un Excel a los docentes, y ellos dicen esas notas. Ah, que no lo publiqué en mares, si no lo publiqué en mares, se me olvidó que es el deber ser, pero yo le publiqué la nota por su correo personal también, pues que ya la conocí. A veces el no publicar en mares ha sucedido, es porque quedan varios estudiantes pendientes de presentar la evaluación y estamos esperando que Yo entiendo presenten eso. una justificación, ¿sí? Por no dejarle más bien el pendiente. El sistema también se protege Sí. todos los días mandándonos recordatorio de que usted ya subió una nota, confírmela. Entonces muchos profesores optan por no subirla al sistema todavía, pero ya la que estudiar cada profesor también. Por eso también otro, que si ustedes deciden no montarla por eso, porque el deber es que dice, tiene que conocer dentro de los 5 días siguientes la nota. Pero no dice pues porque tiene que ser ahí en ese sistema, sino que pues se registra, o sea, pues, yo le puedo notificar por el correo, por el Excel, de manera verbal. Y es muy común. No reportan dentro de los 5 días. No lo reportan. Entonces, mientras no se reporte, y no es porque entonces les dieron a conocer por el correo las notas, tampoco se las han dado a conocer. Es más, muchas veces no los han calificado todavía por alguna situación. Y que finalmente el estudiante hombre pues terminó perdiendo el primero, el segundo. Entonces, pues yo pienso que en el caso, si oficialmente debe tenerse como el modo de notificar las evaluaciones, el reporte al sistema. Y es decir, en su momento, como usted muy bien dice, era con el papelito y de la vicedecanatura nos mandaban a decir que cuáles eran las notas. Pero a partir del momento, que es lo que ahorita nos puede estar tocando, que existe el sistema de mares, mientras no se reporte en el sistema de mares, al estudiante no se le puede decir que es que usted ya conocía la nota, porque es que la nota el profesor la tiene que hacer conocer por el sistema, porque ya sí hay sistema. Pues ya eso es interpretación. Nosotros estamos allá, cuando nos llega dentro de nuestra competencia, hacemos pues la interpretación y la revisión. Ya si la facultad le cancela así, eso nosotros pues no tenemos como injerencia en eso, ¿cierto? Pues, yo hablo pues desde lo que nos llega, ¿cierto? Porque si acá se cancela, obviamente no llega en apelación, pero sí, pues sí es muy importante como Están escuchando muy mal en la... Si están oyendo ya bien. Y en relación con las validaciones, el reglamento expresamente dice que pueden ser las dos, un oral y una escrita o las dos escritas, dependiendo de qué, que el consejo de facultad es el que dice cómo pueden ser las notas de validación. Y regularmente cuando se saca la resolución de la validación, el consejo en la resolución dice un oral y una escrita, o las dos escritas, pero nunca las dos orales. Porque dice que el consejo de facultad es el que reglamenta si son dos orales, si son o escritas o orales, pero de todas maneras una tiene que ser oral y una escrita, no pueden ser las dos orales, pero sí pueden ser las dos escritas.
Pero, por ejemplo, si es que O sea, y hay que revisar la resolución. La resolución del consejo. Que le notifican a uno para ser jurado. Una revisión. Ah, no, que quedó ahí con control. Lo de la revisión, que es el artículo 115, se solicita al docente en los 2 días hábiles siguientes a conocer la nota en las evaluaciones escritas. Si persiste la inconformidad, se solicita dentro de los 2 días siguientes a la revisión por escrito al Consejo de Facultad. Se procede a nombrar 2 docentes como jurados que le fijan la nota final. Mucha consulta sobre si en los exámenes orales aplica esta revisión y esa segundo evaluador. Incluso una vez consulté con la jurídica y la asesoría en ese momento era que solo proceden durante la evaluación de escritas, a menos de que la exposición o el examen oral tenga una grabación, ¿cierto? Porque ¿qué decían ellos? Tienen que tener un soporte pues, para que revise ese segundo evaluador, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen ellos? Ni prácticas, ni trabajos de grado, tendrían que aplicarle el segundo evaluador sobre las evaluaciones parciales, finales. Incluso también habla de validación y de habilitación, que tienen derecho a pedir una revisión dentro de los términos. Dentro de esos términos, pues que si el estudiante no lo hizo entre 2 términos, podríamos inmediatamente rechazar esa solicitud. O sea, el docente le notifica la nota y a los 2 días siguientes de notificar, se puede pedir dentro de esos días que se le revise. Primero al docente, que revisa, yo no estoy de acuerdo con el docente pues revisa. Y si él persiste en que no, ahí sí le solicita al Consejo de Facultad, que muchas unidades lo hacen directamente con los vicedecanos, pues, con la vicedecanatura, y ellos ya deciden estudiando pues si le otorgan esos 2 evaluadores. Y la nota final que se obtenga, como pues, en la habilitación si es menos, esa es la que se reporta, pues si es más, esa es la que se reporta. Y hablaban pues de esa figura, cuando hacen exámenes orales, que hay un profesor y el profesor lleva a otro docente. Esa figura no existe como tal en el reglamento. No. Incluso, mire, le pregunté a la jurídica si había algún concepto y tampoco. Que esa situación es más que todo como una buena práctica. O sea, una buena práctica que muchas unidades académicas han asumido. ¿Para qué? Para garantizarle al estudiante que hay otra persona pues soportando que el docente sí lo escuchó, que se hicieron preguntas acordes a los temas, pues por eso muchas unidades lo que hacen es que si es un docente de derecho comercial, que el docente conozca derecho comercial, pues el que está ahí pues, asumiendo, pues, y que ese docente no puede asumir este jurado aparte, que no sería un jurado, porque ahí no existiría una neutralidad, porque entonces el estudiante dice, yo quiero que él, pues que él soporta que yo sí respondí bien, el docente puede decir también que no reportó bien, entonces el segundo evaluador debe ser neutro y no conocer, porque lo que le van a entregar es algo, o sea, un soporte que él no conoce y es donde él va a evaluar si el estudiante sí tiene derecho a que tenga una mejor nota o si está de acuerdo con el primer docente o que la nota es mucho menos que la que tenía, ¿cierto? Entonces, por eso se recalca mucho que esa figura, pues, que es como una buena práctica. Incluso también miramos cuando hay docentes que son, pues, que tienen, digámoslo así, fama, digámoslo así, que son docentes que no respetan, que son, pues, el procedimiento, que hacen preguntas fuera, pues, que las preguntas son, como son los estudiantes, son muy complejas y que los temas que explicaron en clase no están preguntando lo que explicó, entonces por eso llevan otros, incluso los consejos de facultad indican si mejor no se hacen esas evaluaciones orales, entran dentro de la competencia de esos docentes y no permiten incluso evaluaciones orales por esas situaciones. Pero entonces ya eso sí lo consulté con la jurídica y esa figura no existe como tal en el reglamento y no ha sido reglamentada
incluso no hay concepto sobre esa situación de un segundo evaluador para un examen oral y que tenga un docente ahí al ladito, pues para que como que garantice un debido proceso, más que todo. Tengo dos preguntas a raíz de eso de la revisión. Uno, si el docente no acepta, no reconsidera la nota y no hace la modificación de la misma, se va a segundo calificador si el estudiante persiste y lo solicita. Aquí creo que es ante el vicedecano o la vicedecana. Se nombran dos docentes que hagan la revisión y si ellos consideran que incluso la nota debe ser inferior, se reporta. Sí, ha pasado, nos llegó una nos llegó incluso porque como ya se hizo muy tarde, el proceso llegó como correcciones temporales, entonces incluso nosotros la mandaban, la persona tenía 4, ¿cierto? Tenía como 4, y mandaban que se corrigiera a 2. Cuando presentan esas situaciones que no explican muy bien, el comité lo que hace es, venga, primero explíquenos por qué le vamos a mermar una nota aprobatoria a una nota pues, reprobatoria. Y si el estudiante está notificado de esa situación y está autorizando, ¿cierto? Porque le vamos a cambiar la realidad que él tiene en ese momento. Entonces yo ya explicaba, no, es que él solicitó un segundo evaluador. Y el segundo evaluador revisó, y el segundo evaluador incluso revisó ese trabajo, incluso dijo que ese trabajo no era ni para más y era mucho menos de 4. Y la nota que envió fue un 2. Y le pedimos la autorización y el estudiante dijo sí, eso es ese proceso y me fue así. Y la otra Yo quisiera, pregunta. perdón, Profe, quisiera permítame, preguntar algo ahí. yo termino una preguntita que tenía frente a esto, que eran dos preguntas que tenía. Sí, La revisión procede frente a evaluaciones escritas. Quiere decir esto que las evaluaciones escritas deben devolverse a los estudiantes, porque es que a veces no se devuelven las evaluaciones, los profesores las conservan y no permiten a veces hacer esa revisión. Entonces se entendería que los estudiantes tienen derecho a que se les devuelvan las evaluaciones, a quedarse con ellas si no tienen ninguna reclamación, porque también nos dijiste que el estudiante cuando solicita la revisión de la nota debe devolver el ejercicio escrito al docente y este se queda con él. Lo que pasa, dice, la revisión deberá... perdón. Ella más abajito dice, la revisión deberá solicitarle al interesado en los 2 días hábiles siguientes a la promulgación de la nota por parte del profesor. Durante este tiempo, los exámenes deberán permanecer en poder del profesor. Bueno, listo. Entonces, una vez pasó eso. Se le entregó el parcial a la persona lo tuvo, lo pidió dentro de los 2 días y el profesor adujo que esa persona había modificado ese parcial, que por eso no tenía derecho a la segunda evaluación. Y él sí mostró los soportes porque él tenía unas copias. Entonces él sacó copias y le entregó y se quedó con las copias, y claro, cuando él la trajo para la revisión, el examen estaba diferente. Entonces, lo ideal... Yo estoy en proceso de segundo calificador acá en la facultad y el primer docente conservó la evaluación. ¿Qué hice yo? Pues le tomé foto al examen. Esa es como la prueba de que yo revisé el examen y tengo el examen y que soporta que es el mismo que tiene el docente. Y durante el proceso, pues el profesor se encargará de entregárselo al respectivo docente que lo vaya a revisar o que vaya a ser pues de segundo calificador. Posteriormente, pues le entregan a uno el examen, ya se lo devuelven, pero lo ideal es que el primer docente conserve el examen. El estudiante le puede tomar foto, le puede sacar copia, también para tener un soporte, pero pueden ocurrir esas cosas que nos dice Farad, entonces sí es recomendable que no la entreguen hasta que se surta todo el proceso. Profe Oscar. sí, bueno, yo quisiera plantear algo ahí en lo que se está mencionando en la revisión de las evaluaciones. Y sobre todo, pues un tema que incluso ya hemos tenido oportunidad de dialogarlo
en algún escenario en la facultad, incluso pues en el área en el que uno está, y es lo del segundo calificador, porque a mí me parece que, pues y así lo hemos planteado, por lo menos en el área, que esa previsión que está en el reglamento de que el segundo calificador incluso puede rebajar la nota y que esa es la nota final, sería la nota final, y tú lo confirmas, Fran, a mí me parece que merece ser glosada, porque creo que cuando una estudiante, un estudiante solicita revisión, siempre es pensando en que le va a ir mejor, porque el hecho de que solicite revisión bajo el riesgo de que eventualmente sea una nota inferior, pues perfectamente inhibe ese derecho a la revisión, porque se vuelve muy riesgoso que eventualmente pida revisión, la nota, como tuve el ejemplo que da de 4 pasa a 2, pues se vuelve realmente un inhibidor precisamente de ejercer ese derecho a la revisión. No sé si de pronto ustedes han considerado eventualmente inaplicar esa norma del reglamento estudiantil. Esa es como una observación, porque es que yo creo que una cosa es, pues, o más bien el argumento que se ha planteado es porque es una cuestión académica, pero yo creo que en la vida cotidiana ejercer un derecho, que en este caso es como una especie de un recurso, eso es independiente del contenido del que se esté hablando, si es académica o de índole civil o de otro tipo, económica, etcétera, porque en últimas creo que debe primar es incluso pues debe primar es la calificación que realizó el docente director del curso, que uno dice es el que está más habilitado en principio para señalar cuál es la nota. Y como mínimo debería ser esa la nota final, cuando no prospera la revisión. Esa es la observación que quería realizar porque creo que pues, esa norma genera mucho ruido realmente. No sé si... ¿Aló? Profe, sí, lo escuchamos. Profe, no, pues como contaba Farah, en este caso pues que ya nos sucedió, lo que pasó es que me dio autorización del estudiante. Él estuvo de acuerdo con la corrección de la nota, aunque fuera desfavorable, porque nosotros en ningún caso, puede ser una décima que rebaje el reporte, no necesariamente de una validación o de una habilitación en un segundo calificador, sino por X o Y circunstancia, puede ser una décima y si la facultad no evidencia que el estudiante conoce la corrección, que conoce que es desfavorable y no autoriza, el comité no lo va a aprobar. Y de la inaplicación, no, porque pues, una norma Sí, superior. no, el comité pues no podría inaplicar normativa porque es el reglamento. Ya eso tendría pues que surgir un estudio distinto, una modificación al reglamento o una autorización para inaplicarlo, pero el comité pues así por decisión propia no podría decir que va a inaplicar normas del reglamento. Y profe, que generalmente lo que ha pasado con esos segundos evaluadores que siempre les da bien, o sea, siempre el segundo evaluador, en los que hemos conocido, la nota es mucho más favorable, pues sube. Esta situación sí pasó y incluso se preguntó porque era una práctica. Entonces también le solicitamos que explicaran por qué una práctica estaba, si era algo, pues no era teórico, no era escrito, y la facultad indicó que la práctica era una sola visita a un colegio y que ellos tenían que hacer un trabajo por escrito que incluso lo enviaran. Y que definitivamente el estudiante no cumplía, que ese primer evaluador decía, ese segundo evaluador no tomó como tal todos los puntos de la evaluación y que la nota como tal era un 2 y algo. ¿Qué se hizo ahí? Se le envió a la estudiante, se le notificó esa situación y ella aceptó que le cambiaran esa corrección y que le hicieran esa corrección. Pero si no hubiera aceptado, no se pudiera hacer, no se aprueba con un acto de no se hace. no se hace. Si no hay la autorización. Ya tocaría pues ya un trámite ya administrativo y pues ya que la facultad pues se vaya directamente por estatuto y por al superior a decir que el comité está inaplicando alguna, pero nosotros como garantistas en ese sentido, ¿cierto? Por eso siempre, o sea, todas las situaciones que generan dudas, que generan revisión, se hacen los requerimientos con los términos, con todo, incluso si no estamos seguros, se hace concepto de pues se pide concepto a la dirección jurídica.
Y cómo en aplicarla, no, sino que ahora me surge una duda. Cuando no hablemos de segundo evaluador, sino a ver ustedes qué piensan como docentes. Es una revisión normal, ¿cierto? El profesor hizo el examen, le puso la nota y el estudiante la revisa y mismo dice, profe, pero mire esa nota. Y resulta que el profe a revisarla se da cuenta que se equivocó, que era menos. Y él está asumiendo una revisión de ese examen. Hay que se la aplicaría, a veces porque el estudiante está asumiendo una figura que tiene derecho a que le revisen, pero el docente cometió un error. Y hay una situación que de corrección de nota que el profesor lo puede hacer después de haber incluso tuvieron la quemar, que si se equivocó la puede corregir a menos, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Entonces a mí surgiría eso, ¿cierto? Y que el estudiante también, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo en que sea una nota desfavorable, pero también es cómo asume ese estudiante también, si está, pues, un segundo evaluador como que sabe que un segundo evaluador no está pensando igual al primer docente, ¿cierto? Que puede que también tenga, que los puntos que él está evaluando no sean, y diga menos la nota. A mí me ocurrió Pero pues no estoy de acuerdo. Me ocurrió esa situación, pero cuando me nombraron segundo evaluador, yo me percaté que antes debía ser inferior la nota, pero lo que hice fue mantener la nota que ya tenía. Entonces, asimilándolo un poco a la situación, mantendría antes la nota, no le corregiría para aumentarle, pero tampoco mucho menos para rebajarle, pero sí hacer la precisión con el estudiante en un proceso formativo, que es que se debe entender también la evaluación dentro de ese proceso formativo, que le quede claro que tuvo estas inconsistencias, pues porque no, para que no vaya a seguir en adelante con los mismos errores, pero no le rebajaría la nota, le mantendría la misma, pues asimilando esa situación que me ocurrió, que como segunda evaluadora lo argumenté ahí, antes merecería menos nota, pero no la voy a modificar. Pues, esa es la discrecionalidad y eso es lo que... Yo Pero creo, en este caso sí fue así, profe, entonces... Sí, profe. Profe Oscar. sí, no, yo creo que de pronto habría un matiz y es cuando hay un simple error aritmético, que yo creo que allí sí es diferente, porque creo que habría que separar entre revisar el contenido de las respuestas dadas en el examen y otra cosa, o en la evaluación, y otra cosa es ya que hubo un error al sumar, por ejemplo. Yo creo que cuando hay error al sumar, sí habría lugar a corregirlo, así implique reducirle la nota, pero porque es un error aritmético y no de revisión de contenido. Es decir, ahí no se está modificando nada. Pues es como la perspectiva que uno tendría o que uno incluso aplica porque a veces comete errores al sumar. Sí, sí, profe, también, cuando son aritméticos. Pero pues ya resaltando lo que usted nos preguntaba, pues lo general que siempre ha pasado, pues en esas situaciones de segundo valor, nunca habían llegado a una corrección que hiciera desfavorable. ¿Qué se hizo ahí? Se le notificó al estudiante y que autorizara ese cambio y le autorizó. Por eso sí se hizo, pero en situaciones así desfavorables, si no hay, no aparece pues mera autorización, o que el estudiante diga, pues, bueno, sí, porque ha pasado que aritméticamente el profesor se ha equivocado. Entonces, esos son los argumentos que llegan. Y se pide, por la situación de la garantía de la favorabilidad, pues se le pide que el estudiante se notifique y que indique si está de acuerdo con ese cambio y que autorice ese cambio en forma de vida. Eso sí se ha hecho desde ese... Listo. Bueno, hay lo de la repetición y el control previo, que está estipulado en el 123, que el Consejo de Facultad revisa la actividad evaluativa para evitar improvisación de temas, preguntas por fuera del tema o sin suficiente claridad. Porque eso lo hacen los docentes, sí. Pero sí debe hacerse. Sí. Y la repetición de examen por una causa grave, un 60% más de los alumnos reprueban una actividad evaluativa parcial o final. Eso se estudia por consejo de facultad y decide si se repite ese examen o no se repite ese examen. ¿Qué situaciones se les ha presentado a ustedes como causa grave que se debe repetir ese examen?
Nunca ha llegado a una situación de... Seguramente porque lo han decidido internamente, pero que lo hayan negado y que haya venido alguien, pues, o uno de los estudiantes o la misma unidad a pedir concepto, nunca ha llegado una repetición. Sí, nunca ha llegado. Un profesor que era muy bueno, excelente, pero terrible. A usted no le tocó. En todo caso, el examen lo perdió más del 60% de los estudiantes. Y se solicitó la revisión para la repetición del examen. Y una de las personas que dijeron que revisara fui yo. Y el otro estuvo de acuerdo conmigo en que había que repetirlo. Y el profesor se enojó de manera total y eternamente con nosotros. No soportó el varillazo. Sí, seguramente es que internamente está resuelto favorable, porque al comité no ha llegado como un reclamo de que se niegue esa repetición. Una corrección que responda a un examen tampoco hemos visto. Frente a ese control previo de los exámenes, si efectivamente no se ha tenido hecho control, eso podría dar lugar a que El examen, el estudiante lo puede. Ya eso sí, pues, si el estudiante no lo asumió, pues eso nunca ha llegado, pero es una figura que pues está establecido por reglamento que es el deber ser. Podría decir, Sí. un examen no es que lo previo y posteriormente se determina que más del 60%. sí, más del 60% y se determina que la causa de pérdida fue que no había claridad o el examen era confuso, no era coherente, sí podría determinarse que eso es una causa grave para repetir el examen. Y entonces ese examen tendría que someterse a un control previo, también para no repetir, digamos, pues como la misma historia, pues cumplir como todos los protocolos, evitar que se repitan las situaciones. La primera ya se resolvió. Sí, profe, yo esa es la primera pregunta. Pero la segunda, ¿existe algún precedente sobre los efectos para el docente de la falta? Al comité no ha llegado interna de la facultad. Eso ya sería, pues, si eso ya lo decide el decano, o la decana, que es el jefe directo, pues, del docente, ya, y si se da, pues, sí, o se asume por consejo de facultad que no se están asumiendo controles previos, ya se decide si el precedente ahí sería abrir un proceso disciplinario. Pero nunca... que si el examen no tiene ese control previo, los estudiantes lo presentan, lo están aceptando. Entonces, Sí, lo están aceptando. Esa situación grave, que no pasa nada. O sea, que es una buena práctica también, que los exámenes tengan el vistico ahí bueno. Pero no es por el vistico, sino que si lo haya revisado. No, sí, sino que yo he conocido pues eso que tienen un vistico, pues que anotan ahí, el profesor firma, dice control previo, entonces el profesor que hizo el control está certificando que lo hizo. Ajá. Como muchos exámenes no lo tienen. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que los estudiantes desconocen eso y no lo justifican. Bueno, hay entonces una pregunta, ¿qué se entiende por evaluación? Pues, o por examen. Porque había un artículo pues, que decía ahorita que, o sea, que era como que por lo menos 2 o 3 exámenes por semestre, ¿sí? Entre parciales y finales. Pero no todos los profesores hacemos exámenes como una prueba pues, de conocimiento donde hay que responder unas preguntas específicas, sino que se hacen, por ejemplo, por medio de ensayos,
de exposiciones, de talleres, otras formas. Entonces, teniendo en cuenta que hay otras formas de evaluar el conocimiento, cuando uno va, por ejemplo, a hacer una pregunta para que los estudiantes la respondan a partir de un ensayo argumentativo, como sea un texto, este examen también debe pasar por ese control previo para la presentación. Ese ejercicio evaluativo, es que se está sacando una nota. Una rúbrica, por ejemplo, para calificar un ensayo, para calificar un escrito. El artículo dice actividad evaluativa. No lo restringe a que tenga que hacer un examen parcial o un examen final, porque claro, hay muchas modalidades de evaluar. Lo ideal sería que cualquier actividad evaluativa, independientemente de cuál sea la modalidad, esté sometida a un control previo, ¿cierto? Lo ideal. Pero independientemente del porcentaje también, porque si son actividades inferiores a 10%, se veía más habilidad. Pero lo veía era frente al aviso para hacer la actividad. Yo tenía entendido que también después de cierto porcentaje había que solicitar el control previo, o es cualquier tipo de porcentaje que debe solicitarse el control previo. La verdad no lo dice. Porque es que miren que los de menos del 10% pueden ser quizzes sin avisar. Claro. Ah, no, dice actividad evaluativa. Donde me surge la duda, o sea, entiende por examen cualquier actividad evaluativa. Todo examen deberá tener un control previo. Todo examen. Pero entonces, ellos hablan ahí de cuál es el examen. Yo no, ahí hay un artículo Lo que pasa es que el reglamento está muy viejo y está pensando solo como en exámenes orales o escritos, pienso yo. Debería entenderse cualquier actividad evaluativa, pero sí habría que revisar su porcentaje también. como es muy viejito, y el Estatuto General del 94, en el Estatuto General se habla de los principios, y uno de los principios es la libertad de cátedra, pues, que tienen los docentes dentro de su metodología, pues, y que no vulneren principios fundamentales, pues, ¿cierto? Entonces hay que entender ahí que, claro, ahí se hablaba de examen, porque imagino que en ese momento, cuando los que escribieron ese reglamento, era examen, ¿cierto? Pero claro, ya dentro de la metodología y dentro de la libertad de cátedra que va a estar establecida en ese programa, ahí se entiende que cuáles son las actividades evaluativas y cómo es, y los porcentajes de evaluación. Entonces, y ya respondiendo a lo que dijo Juliana. Que es que el examen, antiguamente era igual a evaluación. Examen, es decir, yo voy a evaluar usted qué sabe. El examen era equivalente a evaluación, ¿cierto? Y hablando de eso, a mí me tocó, nos nombraron en el consultorio jurídico a 2 profesores para que revisáramos una nota de la práctica. Y entonces, pues, hubo una situación muy compleja porque decían que cómo nosotros íbamos a evaluar el quehacer de un estudiante en la práctica. Y yo, esa es una evaluación. Y entonces pedimos todo el seguimiento de lo que los estudiantes habían hecho. Y yo, pues, de acuerdo con todo lo que él hizo y lo que se pretendía que hiciera, él sí lo hizo. Y nota positiva. Creo que ya van a hacer las. Ya, listo, ya eran los temas como importantes. Ya creo que esa es la última pregunta. Y ya, pues ya van a ser también las 12, profe, eran 2 horas. Ah, listo. Bueno, tan poquitos. ¿Cuántos países? Pues 3 presenciales, 1, 2, 3, 4. Yo creo que derecho es Melissa que está ya conectada. Sí. Yo le voy a decir una cosa. En el próximo claustro de profesores que hagamos esa observación. Que, pues, que hasta uno que es muy garantista. Excesivamente garantista. Muy garantista, uno aquí
aprende y se percata de situaciones que le van a servir mucho. Y con mayor razón, pues, todos debiéramos estar muy atentos a este tipo de capacitaciones. Definitivamente, digamos, en el claustro, que pilas todos con eso. Ahí también se me olvidó decirle lo de los incompletos. Eso ahí lo había notado, que es muy importante lo de los incompletos en el momento de reporte, porque se estaban haciendo, no sé si todavía se estén haciendo mal, pero el incompleto habla que cuando se declara por esa situación excepcional, se declara un porcentaje de avance, ¿cierto? Entonces lleva, digamos, un 20% en 4. Y que dice que, ¿cuál es la normativa? Son 6 meses pues, para desarrollarlo y cuando termine, pues reportar esa nota ya final. Y que habla también que cuando se termine ese término y no efectivamente el estudiante pues no lo desarrolló, no lo realizó, pues que la nota final sea 0, pero sobre ese porcentaje que no hizo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que como se declaraba el 20% y se miraba, no, ya nunca apareció, nunca entregó nada, la nota final era 0 y no, porque llevaba un 20% en 4, o sea que el 80 era 0 y ahí se tenía entonces eso también son errores que pasan. Y que los estudiantes también tienen derecho a pedir dentro de los 30 días calendario, después de haberse notificado la nota, la corrección de la nota. 30 días calendario después de notificar, los estudiantes tienen derecho a pedir la corrección de la nota. Eso más que todo cuando los docentes también reportan la nota, pero les dicen, hay una corrección, la pueden hacer después de esos 30 días después de que se cierra el semestre, que a veces dicen, eso es extemporáneo, no. Entonces el docente dice, no, yo me equivoqué, una situación ahí pues administrativa, bueno, no era 4, sino 4.2, se puede corregir con admisiones. Digamos, el semestre se acaba hoy, 19 de julio, y al 19 de agosto, dentro de ese sistema se puede corregir sin tener que ir al consejo de facultad y pues si el profesor lo está determinando que se corrige. Y el estudiante puede pedirlo dentro de ese término. Espere que es cortico. Yo no entiendo muy bien esa figura del Yo también quiero algo. incompleto. Que puede ser porque el lunes nos lo plantearon en una capacitación del sistema Mares, que el incompleto puede ser individual o puede ser del curso. ¿Ustedes nos podrían precisar bien cuándo opera eso y por tanto si el curso queda así, entonces, o sea para un estudiante o para todo el curso, entonces son 6 meses para poderlo concluir, mientras tanto los estudiantes quedan atrasados frente a ese curso y no se podrían matricular a los que son prerequisito de este, y entonces el docente tiene que buscar las estrategias porque ya no contará de pronto con aula para desarrollar el curso, sino que tiene que buscar otras estrategias para su conclusión. Esa figura, cuando por situaciones excepcionales administrativas académicas o por situaciones ya personales, entonces cuando se habla de grupal y de individual. Si es grupal es por una situación, siempre se da por una situación administrativa, ¿cierto? Más que todo cuando se lo hizo grupales, por las garantías académicas. En que la mayoría de todas esas materias quedaron declaradas en incompletas, no individuales, sino grupales. Cuando son grupales, no les da impedimento a los estudiantes para matricularse en el siguiente. Cuando se declara grupal, sí, y se puede matricular normal. Cuando es individual, es decir, que dentro de ese grupo de 30, una persona informó, soy incapacitado por 90 días, tengo una situación, y no puedo seguir. Para eso existe esa figura, porque muchas unidades dicen cancele, pero el estudiante dice, pero ¿por qué lo voy a cancelar si yo tengo derecho a que me lo declaren en incompleto? Que el mismo reglamento tiene esa figura. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esos 6 meses queda el reglamento para desarrollar ese incompleto, entonces ahí se deciden las actividades académicas a seguir, ¿cierto? Y dentro de esos 6 meses, pues puede que no se tomen los 6 meses, puede que el estudiante lo resuelva en 3 meses, entonces ya apenas lo resuelve y el docente ya tenga la nota, se reporta, así es el grupal también. Si es el grupal, se entiende que el docente debe seguir, pues debe pedir las garantías para seguir ese grupo también al consejo de facultad, ¿cierto? Porque pues yo también porque es un grupo grande que yo tengo que culminar. Dale pues, que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. De pronto una última. Gracias.
Hola. Sí, profe. No, primero agradecerles por la charla, realmente muy instructiva, a pesar de que en algún momento pues por el sonido fue difícil. Es solo una guía, pues sin que haya explicación. El tema de los reconocimientos y homologación de materias también está en el reglamento estudiantil o en otra normativa universitaria. Profe, están en el reglamento, eso En- está en el artículo 170, creo que es Juliana. Okay. 170, o sea, la guía actual, Ya la le guía voy a... actual, porque es que yo estuve leyendo el reglamento, bueno, no me voy a meter en la inquietud, simplemente es clarificar si hay alguna normativa diferente a la que está en el reglamento sobre reconocimiento y homologación de materias, o si exclusivamente la del no, reglamento. No, es lo que está en el reglamento. De pronto, si usted vio una guía, es como, pues, cómo es el trámite como tal, pero ese trámite pues, se basa en lo que está el reglamento del 173, los artículos susceptibles de reconocimiento. Perfecto, listo, muchas Dale, profe. gracias. Mucho Muchas gusto. gracias. Muy bien, Hasta luego, chao. que estén muy bien, chao. Buen día, gracias.